¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Vela y por supuesto yo siempre muy encantados de que visiten mi canal de El Tío Tech. Bien, a continuación les voy a enseñar a generar o a crear un control de productos tanto en entradas y salidas, por supuesto en sus documentos Excel para que ustedes lo puedan aplicar en sus negocios. Pero bien, yo ya tengo el ejemplo desarrollado y en caso ustedes lo quieran tener, simplemente diríjanse a la descripción de este video y lo descargan el ejemplo para que lo revisen o también lo utilicen por supuesto como ejemplo. Pero el video de hoy día se va a tratar de realizarlo desde cero para que ustedes puedan entender cuál es el funcionamiento y así pueden hacer más cosas, ¿no? Así que vamos a abrir mi hoja en blanco que tengo por acá. Y lo primero que tengo por acá simplemente son mis productos y mi cuadro distribuido por un código, descripción, tanto entradas, salidas y por supuesto los saldos, ¿no? Así que vamos a crear dos cuadros más para poder registrar tanto entradas como salidas, ¿no? Y así generar los saldos. Bien, así que voy a copiar esto. Esto simplemente es una forma. Si quieren hacer esto, todo este título que ven acá simplemente se van a insertar y bueno, acá hay una variedad de formas, ¿no? Para que ustedes lo puedan hacer. Así que voy a hago clic acá, control C, control V para pegarlo. Lo ubico por acá y lo voy a traer hasta acá. Nuevamente esto, lo copio, control C, control V y lo pego por acá, por supuesto, ¿no? Y bien, ahora tendría que generar un cuadro también, ¿no? Así que voy a copiar este formato. Simplemente voy a inicio y hago doble clic acá, 1, 2 y copio acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, ahora sí genero mi código. Acá es código. Acá es descripción del producto que voy a ingresar. Descripción. Acá vendría a ser la fecha, que también es muy útil para generar los reportes. Y acá vendría a ser la cantidad de entrada, ¿no? Simplemente esto voy a copiarlo. Control C. Y acá lo pego, control V, ¿no? Y ya tendría mis dos cuadros, por supuesto, ¿no? Y bien, ahora lo siguiente que tendremos que hacer es generar las tablas, ¿no? Para que esto sea dinámico. Simplemente hago clic en el primer cuadro, que es código, y me voy a insertar. Una vez en insertar, elijo la opción tabla, ¿no? Y por supuesto la tabla tiene encabezados. Pinchamos acá, no se olviden, ¿no? Para que no tome en cuenta la primera fila, ¿no? Y simplemente hacemos aceptar. Y acá vamos a poner el nombre de nuestro cuadro, ¿no? De nuestra tabla, productos. Nuevamente hacemos acá, clic acá, insertar y nos vamos a tabla, ¿no? Nos vamos a tabla y no se olviden de pinchar, la tabla tiene encabezados. Y le damos a aceptar. Y esto es entradas, ¿no? Entradas. Perdón, acá me olvidé de cambiarlo. Creo que poner entradas. Y esto vendría a ser salidas, ¿no? Y ahora me voy acá, nuevamente acá, y me voy a convertirlo en tabla, ¿no? Insertar, tabla, y acá le vamos a poner, nuevamente hacemos clic acá, la tabla tiene encabezados para que no tome en cuenta la primera fila, y damos a aceptar. Y esto lo voy a poner el nombre de salidas, por supuesto, ¿no? Salidas. Bien, bueno, ya está ahí. Una vez que nosotros, por ejemplo, en entradas, queremos generar una entrada, tenemos que poner el código del producto y automáticamente se nos tiene que escribir automáticamente la descripción del producto, ¿no? Así que para eso vamos a hacer lo siguiente. Nos situamos acá en la descripción y hacemos el siguiente código, ¿no? Ponemos igual y ponemos en buscar V porque la búsqueda va a ser vertical, ¿no? Como está acá. Todos los productos son en forma vertical. Hago doble clic acá y ahora lo siguiente que tendría que hacer es hacer valor de búsqueda, ¿no? Lo vamos a buscar según este código que pongamos, ¿no? Hacemos clic acá, nuevamente, coma, y ahora sí nos pide la matriz, ¿no? La matriz vendría a ser nuestra tabla que le hemos dado el nombre, ¿se acuerdan? Es productos, ¿no? Productos. Bueno, acá está, hago doble clic y de acá viene la fila, ¿no? O la columna. En este caso, que dice acá el indicador de columnas, hago coma y va a ser en el 2, ¿no? Que es la descripción, ¿no? La columna 3, no, claro, la columna 2, porque nuestro cuadro es todo esto. 1, 2. Ahí está 2, coma, y bueno, acá pongo falso, ¿no? Y simplemente cierro esto y aprieto enter. Y como me sale, no hay datos, pero si yo, por ejemplo, digito el 10,
automáticamente tiene que estar ahí, ¿no? Digito el 20, por ejemplo, digito el 30, digito el 40, el 10 y automáticamente ya nuestros datos empiezan a generar, por supuesto, ¿no? Voy a borrar esto o lo voy a dejar ahí. Bien, ahora lo mismo va a suceder acá. Hacemos clic en descripción, hacemos clic igual y ponemos buscar nuevamente en V, ¿no? Valor buscado va a ser este, porque acá vamos a ingresar el código. Ponemos coma y la matriz, no se olviden, la matriz es productos. Acá está productos. ¿Y en qué fila está? ¿En qué columna, perdón? Acá nos dice indicador de columna, es la 2, ¿no? La 2 y coma y falso. Y nuevamente cerramos esto, ¿no? Apretamos enter. Y siempre sale no hay datos, pero en caso que queramos datos, ponemos 10 y automáticamente ya se nos empieza a generar los datos, ¿no? Pero bien, ahora, por ejemplo, vamos a poner acá 10 del 02 del 2017, ¿no? El 10 de febrero. Y por ejemplo, si ingresaron 50 archivadores, ¿no? Automáticamente acá en entradas se debería sumar, ¿no? En cambio, por ejemplo, si acá también ponemos 10 y ponemos, por ejemplo, 12 02 2017 y acá ponemos 30, por ejemplo. Acá en entradas, en nuestro código, por ejemplo 10, se debería sumar automáticamente las dos entradas, ¿no? Que es 50 más 30, acá debería estar 80. ¿Y cómo podemos hacer eso? De la siguiente manera, ¿no? Hacemos clic acá y hacemos acá, ¿no? Y ponemos un signo igual y podemos sumar punto, sí, bueno, acá está, ¿no? Hacemos clic acá y lo primero que tenemos que hacer es hacer clic acá en el código, ¿no? En el código que queremos generar. Hacemos clic acá en el código, nuevamente ponemos coma y nos vamos acá al código, ¿no? O sea, que estamos haciendo ahí que coincida, ¿no? Hacemos clic acá y nuevamente ponemos coma, perdón, y nuevamente nos vamos acá a la cantidad, ¿no? De nuestros productos y cerramos esto. Con esto automáticamente ya debería estar sumando. A ver, vamos a ver si pasa lo mismo, si sucede eso. Y por supuesto tenemos acá archivadores 50, ¿no? 50 más 30, pero algo está fallando. A ver, vamos a corregirlo. Tenemos el rango que es entrada códigos. Bueno, vamos a borrar este arroba. Es el de, claro, ahí está generando todo, como están viendo. Y también acá está bien. Y la cantidad también, si queremos que genere todo, borramos el arroba, ¿no? Y como ustedes están viendo, automáticamente ya empieza a buscar en todos, ¿no? Simplemente hacemos clic en enter. Y bien, ahí tendríamos el primero, ¿no? Que es 80. En caso, por ejemplo, si ingreso otro, 10 archivadores, acá vamos a poner 100, sería 180. Y automáticamente, como pueden ver, los datos se autogeneran, ¿no? Nuevamente voy a hacer con esto, solo para tener datos ingresados, ¿vale? Y bien, lo mismo tenemos que hacer en salidas, por supuesto, ¿no? En salidas, así que hacemos lo mismo, hacemos un clic acá, ponemos igual, sumar sí, ahí está, y ponemos el rango, por supuesto, ¿no? Que vendría a ser de salidas, que vamos a coger el código, para que coja todo, ahí está, ya no se la roba, ponemos nuevamente coma, y ahora sí generamos el código de productos, ¿no? Para que coincida con esto, productos. Bueno, acá le dejamos, sí, porque el código es único. Ponemos coma y nuevamente en salidas cantidades, ¿no? Ahí está. Y simplemente esto tendríamos que cerrarlo. Y apretamos enter, ¿no? Y automáticamente se nos tiene que generar. A ver, vamos a probarlo. Ponemos 20, ahí está, salidas 20. Ponemos 50 y salidas 50, por ejemplo, ¿no? 20 del 02 del 2017. Y bien, ahí ya tendríamos los productos. Por ejemplo, acá vamos a poner 50. Tenemos 50, ahí está el código 30, blog apuntes. Y así mismo vamos a poner acá 50. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos de entrada 180 y tenemos de salida 50 archivadores, acá automáticamente esto tiene que arrojarnos el saldo, ¿no? Simplemente agarremos igual esto menos esto, por supuesto, ¿no? Y borramos el signo arroba, a ver, para ver qué pasa. Y automáticamente ya nos empieza a sumar todos, ¿no? Como están viendo. Por ejemplo, el blog de apuntes, tenemos el 30. Vamos a registrar uno, 30. Está blog de apuntes y acá vamos a poner, por ejemplo, 20.02
2017 nuevamente. Y como tenemos 50, ¿dónde está? Por bloque de apuntes, 50. Y por ejemplo vamos a dar desde salida 20. Tenemos que tener un saldo de 30. Ahí está, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos sumar, por ejemplo, según los reportes, por ejemplo acá tengo el mes de 2016, 2017, ¿no? Por ejemplo, solo el 2016. Y automáticamente me filtra acá, ¿no? 2017 y lo mismo. Vamos a ingresar, por ejemplo, otro 30, blog de apuntes. Vamos a poner 12 del 01 del 2017, ¿no? Y vamos a poner acá 50. Y también puede filtrarnos por fechas, ¿no? Como están viendo, las fechas de enero, las fechas de febrero. En cambio, en el caso que quieran solo enero, hago clic acá, cierro y aceptar. Ahí tengo todos los apuntes del mes de enero, por supuesto también del 2016-2017, ¿no? Pero para sumar cantidades puedo hacer lo siguiente, ¿no? Hago clic acá y voy a poner acá subtotales y pongo el número 9, ¿no? El número 9 que suma. Pongo coma y ahora sí entradas, hago entradas cantidades, ¿no? Entradas y acá pongo cantidades, entradas, corchetes, y acá voy a poner cantidades, ahí está. Y con eso ya me estaría sumando ya, ¿no? Enter. Y por supuesto ahí tengo 150, ¿no? Que han sido las cantidades ingresadas. Nuevamente si hago clic acá, se ingresan todos y automáticamente me empieza a sumar. Y lo mismo obviamente puedo hacer con esto. Bien amigos, esto ha sido todo el tutorial. En caso de que tengan alguna consulta o no hayan entendido algo, solo pregúntenme por el comentario de este video y encantadamente les estaré respondiendo. Bien amigos, hasta aquí he llegado con este tutorial. Espero que les haya servido mucho y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal de El Tío Tech. Nos vemos hasta la próxima.